Este es el taller número 1 entonces del curso de Excel, nivel intermedio, empresa Liven, 14 de junio. Yo soy Carlos Arauz. Objetivo del primer taller. Van a trabajar con lo que se denomina control de planillas con una serie de herramientas, y la herramienta que trabajan hoy, entre las que les voy a ir presentando, se llama formato condicional. Todo lo van a enfocar a controles. ¿Qué tipo de controles puede hacer una planilla? ¿Qué tenés cargado en la celda? Sería qué cantidad de celdas tenés cargadas, cuántas facturas sería, por ejemplo. Controlar las hojas, cuántas hojas tenés, cómo te mueves entre las hojas. Hacer filtros, si filtras por información, cuando haces algún filtro, en dónde te muestra el Excel la información de los filtros. Eso va a ser la primera tanda, y en base a lo que yo te vaya indicando y vos repitiendo, veamos qué le sumas a esa primera etapa de control. Después va a haber la herramienta que te viene el Excel para controlar lo que tenés cargado. Vas a ver la herramienta formato condicional, vas a ver cómo chequea valores duplicados, correlatividad en factura, medición de rendimientos, hacer muchos tipos de controles de stock, de vencimientos y demás en forma visual. Esa es la intención de mostrarles entonces con una serie de ejemplos cómo trabaja esta herramienta. Bien, arranquemos. Yo estoy en la planilla ventas, es la que estoy viendo en pantalla. Estoy parado en la celda C2, donde está el cliente, primer cliente cargado. Primer cuestión que te pueden llegar a consultar es cuántas facturas tenés cargada en tu planilla. Entonces, una forma práctica es seleccionar tu columna, ¿sí? Y lo empecemos a hacer con atajos. Varias acciones que le voy a ir mostrando, lo hagamos con atajo. La tecla control es en tu primera línea de teclas desde abajo, dice CTRL. Presionar esa tecla y la barra espaciadora en donde vos estás parado, selecciona la columna completa. Y en la parte inferior vos podés leer un recuento, muevo el mouse donde lo estoy leyendo. Dice 42. Ese 42, ¿qué implica? Que hay 42 celdas que tienen datos cargados. Si vos te pones a ver, si vos bajás de tu SAP o del sistema que tengas y todas las celdas tienen datos, das la certeza de que hay 42 facturas, resto el título, 41 facturas que tenés en pantalla. Una primera información que podés ir dando. Lo probemos de vuelta, entonces como el mecanismo. Paso 1, te parás en cualquier celda, yo me voy a parar en la columna B, en donde vos confirmas que ahí tenés datos cargados. Tecla control, barra espaciadora, se selecciona la columna completa, fíjate que se seleccionó toda la columna. Parte inferior te dice un recuento de cuántas celdas tienen datos cargados. Y ahí vos podés dar una primera información de la información que vas bajando, vas chequeando, vas controlando. Segunda forma de chequear cantidad de datos cargados. Ubíquense en cualquier celda de la columna C. Yo estoy parado en la celda, por ejemplo, C5. Los voy a hacer trabajar con la tecla control en varias oportunidades, que es una forma rápida de dar atajos en las acciones que presenta el Excel. Si vos presionas la tecla control, la mantenés presionada y tu flecha, la tecla que es la flecha hacia abajo, que la tenés a la derecha de tu teclado, el Excel automáticamente se va a la última celda que tiene datos de esa columna hasta que encuentre una celda vacía, donde vos podés leer que tenés hasta la fila 42 de datos cargados si estaban los clientes. Si volvés a presionar la tecla control y la flecha para abajo, vas a ver que el Excel se ubica en la celda 1.048.576, en esa fila, dándote a vos la certeza que no tenés más información cargada hasta el tope de la última fila que podés cargar datos en el Excel, 1.048.576. ¿Cómo vuelves arriba donde están tus datos? Control flecha para arriba, vuelve a la primera celda con datos, control flecha para arriba, vuelve al tope de la planilla. Ahí vas controlando qué cantidad de celdas tenés
información cargada o hasta dónde cargaste datos de esa columna. Si vos estás en la fila 1 en cualquiera de los títulos, si presionas la tecla Control y tu flecha hacia la derecha, se va a ubicar en la última celda que tenés información de la columna J, donde puedes chequear hasta qué columna tenés datos cargados. Bien, entonces ahí como que lo que les acabo de mostrar, miren, en 2 minutos es inicialmente un pequeño chequeo de lo que tiene cargada de información esta planilla en cantidad de filas, cantidad de columnas. Lo haces con este tipo de atajos. Entonces repito, control barra espaciadora, pintan la columna y tienen información en la barra de estado del Excel. Y miren, estando en la columna J, podés hasta leer valores de suma que están en la parte inferior, porque en la columna J hay valores numéricos. Chequeos, ¿ven? Y viste con la tecla control y las flechitas cómo podés hacer ese proceso de moverte entre las celdas. Pausa para más que nada chequear si se escucha bien, si van pudiendo repetir, si no voy muy rápido, para ir con la segunda tanda de chequeo. ¿Hasta ahí vamos bien? Dígame. Sí, sirve para, pero hay un dato con la celda combinada. La celda combinada está en una celda del dato y en la otra celda está vacía, por el cual se va a parar en esa celda que tiene el dato, digamos, que sí sirve esto. Entonces, control, flechas para arriba, para la izquierda, para abajo, vas viendo cómo llegas a los topes. Hasta acá, lo otro lo pudiste repetir, ¿no? Si no, avanzamos. Segunda tanda de chequeos. Filtro. Voy a decir, bien, yo sé más o menos manejar filtro porque me lo pusieron todo que lo manejan en el diagnóstico. Pero miren la información que le van a prestar atención cuando hagan filtro de una planilla. Arranquemos con un proceso de filtro. Filtro de una planilla que tiene muchos datos tiene el objetivo de mostrar en pantalla la información necesaria en cuanto a un criterio que vos coloques en alguna de las columnas de lo que vos querés ver en pantalla. El primer paso, tenés que activar la opción de filtro en tu planilla. La forma más práctica es con atajos, ubicándote en cualquier celda con información de la planilla que querés hacer ese proceso de filtro, escribís con tu teclado el atajo Control, Shift y la L del Event. Cuando presionas esa combinación de teclas, lo repito, tecla Control, tecla Shift. La tecla Shift es la que está con la flechita para arriba en la segunda línea de tecla, la tenés a la izquierda como primera tecla o a la derecha de tu teclado como primera tecla en la segunda línea de tecla de abajo para arriba. Y la L, Control Shift L. Vas a ver que cada una de las columnas le acaba de colocar una flecha para abajo a la par de su nombre. Y si vos, por ejemplo, la columna cliente, que tiene su flecha para abajo ya activada, porque acabas de activar la opción de filtro, podés elegir de algún cliente en especial lo que vos querés ver. ¿Cómo filtrás? Hay una caja que dice buscar, o hay una forma de seleccionar lo que vos querés ver, o hay una forma de hacer un filtro personalizado con esta opción que se llama filtro de texto. Lo que vos querés ver, trabajas con cualquiera de esas tres posibilidades. Si vos querés ver, por ejemplo, algo muy específico y lo trabajás en la cajita de buscar, le escribís Telmax, por ejemplo. Voy escribiendo, no, proveedor era, por ejemplo, Amazon. Escribo AMA, me dice Amazon, hago aceptar. En pantalla vas a ver que automáticamente ves la información que vos querés trabajar, la factura de este cliente. ¿Qué información te da filtro cuando haces un proceso de filtrado de datos? El embudo a la par de la columna que tiene el criterio del filtro de esta información.
Si hay varias columnas con varios criterios, que lo puedes hacer, aparece un embudo por cada columna que hayas aplicado filtro. Y la información más importante está acá, barra de estado del Excel. Muevo el mouse a la derecha de la palabra listo, dice, se encontraron 3 de 41 registros. Algo que para control es rápido para saber qué cantidad de datos estás viendo en pantalla. ¿Cómo vuelves a ver toda la información? Para luego poder, por ejemplo, controlar otro tipo de criterios sobre los datos que tenés. En la columna que tiene el embudo, le haces un clic al embudo y tenés una opción que se llama borrar filtro. Y volvés a ver todos los datos. Y podés trabajar con la siguiente información. Hagamos algo más. De lo que he vendido, por ejemplo, de la columna E, necesito ver, por ejemplo, filtro de producto y en la caja de buscar tipo consultoría. Cuando voy tipeando consultoría, hay 3 tipos de consultoría. Hago aceptar, que las 3 estén activadas. Y me dice en la parte inferior, mira, no es tan muy rápido contar cuántas son, sino abajo te dice, mira, hay 8 registros de los 41 que tenés venta de consultoría. Ahí vos podés ver esa información. Bien, de esa consultoría que yo he vendido, por ejemplo, quiero saber aquellas que son del cliente Manganelo. Me voy a cliente, saco el tilde a todo, lo elijo a Manganelo, hago aceptar y me dice en la parte de abajo, mira, hay 3 registros de los 41 que el cliente es Manganelo y le he vendido productos o servicios de consultoría. Las 2 columnas tienen embudo y así es. Algo que más que me interesa, porque asumo que ya trabajan filtro por lo que vi, lo que van a sumar es la lectura de esta barra de estado que te dice la información que tenés en pantalla. ¿Cómo vuelvo a ver toda la información? Les sugiero que no vayan haciendo clic en cada una de las columnas que tengan el embudo, que recuerden que al posicionarte sobre el embudo aparece una ventana que te dice qué filtro tienes, sino les recomiendo hacer Control-Shift-L, el mismo atajo que les mostré recién, para volver a ver toda la información completa. Bien, con este pequeño así, me tomó otros 5 minutos más. Mi intención únicamente era mostrarles que con filtro podés ver en la barra de estado la cantidad de registros que cumplen con un filtro. Ahí avanzo. Miren el siguiente ejemplo. Ahora, de los productos que estoy acá registrando las ventas, por ejemplo, necesito trabajar con aquellos que sean insumos de oficina. Hago un filtro. Control-Shift-L, ubicándome en cualquier celda, y fíjense que aparece la opción de filtro. Les cuento, yo en el material que les pasé en el mail, también les pasé, les muestro ahí en pantalla lo que les pasé. El de los atajos es, para mí, en las capacitaciones que se dan en empresa, es de lo más sugerido para que ustedes sepan que el Excel o cualquier software presenta otras combinaciones de teclas utilizando el teclado para hacer acciones equivalentes a lo que están en la botonera o los menús del Excel. Y yo les voy a guiar en los 6 encuentros con algunos atajos que son muy comunes para hacer tareas y hacerlas de una forma mucho más eficiente, ¿sí? De las teclas que más utilizo yo es la tecla control, a esta le llamo shift, ¿bien? La tecla alt, ¿sí? Bien, ahí lo voy a repasar cómo es que lo hice para que vean. Y ahí completando esto que estaba mostrándole, este PDF muestra un resumen, bueno,
un detallado, más que un resumen, de todos los atajos que tiene el Excel para trabajar con distintas acciones. Véanlo, revísenlo, yo les voy a ir mostrando varios para ir viendo que algunos son muy prácticos para ahorrar tiempo o hacer un poco más eficiente la tarea con la herramienta, ¿sí? Veamos cómo es el trabajo del filtro. Y mira la acción que vamos a hacer, porque decís, che, mira, no me funciona el filtro. Vos te parás en una celda. El filtro yo lo tengo en este botoncito del menú inicio. No sé si vos también lo tenés igual. Ordenar y filtrar. Y ahí está el embudo. Y acá está el atajo que se utiliza para hacer filtro. Por ahí, si vos te lo llegas a olvidar, es ubicándote en cualquier celda, tecla Control, tecla Shift y la L, y vas a ver que los títulos aparecen con la opción de filtro. Si no te sale, recuerda siempre que el primer paso es ubicarte en una celda que tenga datos cargados, y algunos generalmente seleccionan la fila de los datos que querés filtrar y haces Control Shift L para que lo active. Pregunta, ¿te salió o no? ¿Nada? Hola, hola. Sí. Ah, qué bueno. ¿Vos no, Mercedes? Ah, bien. Sí, por ahí hay una forma de decir, bueno, si no te sale, después la probás, digamos, pero la idea es que vean que esta acción de filtro la haces con el teclado, si querés. Filtro también está en el menú datos, se utiliza mucho en la Excel, ahí está el embudito, ahí te dice con qué atajo lo hace. O sea que lo puedes hacer de distintas formas. Miren, completo el ejemplo. Activalo, si no te sale con teclado, con el embudo de ordenar y filtrar, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo quiero de la opción de filtro por producto y servicio, hola, hola. Ah, hola, 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 hola. Hubo un pequeño corte. Hola.
Hola, hola. Hola. Se me cortó toda la luz, todo acá, disculpen. Ustedes, no eran ustedes, no era yo. Disculpen, ahí vuelvo. Es más, quedó hasta todo grabado el corte. Ahí continúo, miren, con el... Bueno, acá le quería mostrar, miren, de producto y servicio, era insumos, ¿no es cierto? Insumos de oficina. Elijo el filtro. ¿Cuántas facturas son? Son 4 de las 41. ¿Qué es lo que por ahí te suelen decir? Y bueno, ¿y cuánto gastaste? Voy a elegir la columna G, donde están los montos, y acá abajo te dice, mira, la suma. ¿Sí? Son 493.573. Esta barra de estado es fantástica en control en el Excel. Vos elegís celda que tiene número y acá abajo aparecen operaciones automáticamente de suma, máximos, mínimos. Si vos le haces botón derecho a suma, si querés elegir alguna, le tildás promedio, le tildás recuento, el mínimo, máximo, ahí tenés para trabajar y ver con un tilde, recuento numérico, para que se vea acá en la barra de estado del Excel la información que vos estás tratando de chequear y controlar. Entonces vas a jugar mucho con los filtros, con lo que aparece en la cantidad de registros que se visualizan y también con la selección de la columna que tiene número para que vos podás hacer ese tipo de control. ¿Está? Bien. Bueno, esto era la intención inicial. Control Shift L, quito el filtro. ¿Cuál es mi intención de la herramienta nueva? Para que alguno dice, sí, yo ya manejo filtros, ya sé seleccionar columnas, sé moverme entre las planillas. ¿Qué otra herramienta tiene la Excel para hacer controles? Y esa herramienta se llama formato condicional. ¿Cuál va a ser la intención? Yo le voy a mostrar en este primer taller unos 5 o 6 ejemplos de donde les puede ayudar esta herramienta para controlar lo que tengas cargado. Y lo hace en forma visual, por eso se llama formato y condicional. Evalúa lo que tiene una celda, si se cumple la condición de que lo que vos evaluaste es verdadero, le da un formato. Sirve mucho para control de planillas. Miren esto. Fíjate los montos que están en la columna J. Estoy en la celda J2. Quiero chequear si esos montos superan los 150.000 pesos
me lo marque en algún color para que yo tenga un resaltado y poder hacer un control. Ese va a ser el primer ejemplo. Se lo voy a mostrar por 3 pasos para que ustedes tengan secuencialidad de pasos para trabajarla. Siempre el primer paso para controlar planilla, en este caso, es seleccionar las celdas a controlar. Estando en la celda J2, tecla Control, tecla Shift, flecha para abajo. Pintas las celdas a controlar. Ese atajo que te acabo de mostrar, Control Shift, flecha para abajo, te pinta de donde vos estás ubicado hasta la última celda que tiene datos. Bien. Si no te sale el atajo, elegilo con el mouse. Paso 2. Recordad, el objetivo es controlar y que me marque aquellas celdas que tengan un monto mayor a 150.000. Paso 2. Formato condicional es este botón que lo tenés en el menú inicio. Cuando lo presionás, en la parte superior hay 2 categorías de reglas de chequeo. En la primera categoría, se llama reglas para resaltar celda, aparece una serie de reglas y una opción para ir a ver más reglas, ¿sí? La que yo te propongo mostrarte es la que dice es mayor que. Clic ahí. Es mayor que. Cuando haces clic ahí en esa regla, aparece una ventana que te nombra en su título qué regla elegiste. En la parte abajo te dice el texto de lo que vas a hacer. Le vas a aplicar formato a las celdas que sean mayores que. Vos escribís el número 150.000 en esta caja y de la celda que vos tenías pintada, la que supera los 150.000, le va a colocar un relleno rojo con texto rojo oscuro, o podés elegir amarillo, podés elegir verde, yo dejé en rojo, o algo personalizado, ¿sí? No ve los cuadros. Bien, ahí hago una corrección. Sí, es por esto, miren. Voy a compartir la pantalla completa. Y ahí va. Entonces, formato condicional, hasta acá llegamos, ¿no es cierto? Y de ahí escribí 150.000 en esta cajita. ¿Ya estás viendo la cajita? Bien. Y ahí te dice con qué relleno lo elegís de acá. Y acá hay hasta uno que vos podés armar, ¿viste? Para control, elegís colores prácticos que visualmente vos, de la celda que tenés pintada y la regla que le elegiste para hacer el control de esa celda, el monto que tengas visualmente te ayude a verlo en pantalla, aquella que supera los 150.000. Hago aceptar. Va a ver que de la celda que tenía seleccionada, las que están en rojo son mayores a 150.000 pesos. Visualmente puedes hacer un primer control visual de lo que tenés ahí. Esta configuración que acabas de hacerlo queda en las celdas. Fíjate la celda J2. Es un valor que no superó los 150.000. Por X razón le carguemos 200.000 a esa celda y le das Enter, la celda cumple con la condición y como tiene la configuración ya marcada y grabada, te la marca en rojo. Muy práctico para cuando hagan, por ejemplo, controles de stock o controles de vencimiento de cheques o controles de cualquier tipo. La celda cumple el valor de condición y se pinta. ¿Bien? Hagamos. Sí. Sí, esa es la idea para que ustedes visualmente, y lo hagamos, tenga como un panel visual, ¿viste? Las que están en verde están en OK, digamos, están en rojo, es porque hay que llamar al cliente para pedirle algún tipo de documentación, qué sé yo. Lo hagamos. Miren, paso 1 es elegir las celdas a controlar, desde la celda J2 para abajo. Control Shift, flecha para abajo. Paso 2, en formato condicional, elegís alguna categoría, que son 2. Vamos a trabajar con la primera en los primeros ejemplos.
una regla que te sirva para hacer el control. El hijo es menor que. En es menor que, recuerden que aparece el título de la regla que elegiste para que chequees que elegiste bien, lee lo que te va a hacer y escribí un valor de control. 150.000 para no pisar con el que estábamos haciendo. Y le elegís otro formato, voy a poner verde acá, para que lo tengas diferenciado de la regla de recién. Entonces le estoy diciendo que la que sea menor que 150.000 me las rellene en verde. Hago aceptar. En pantalla tengo un control visual, la que está en rojo es que algo tengo que hacer, tengo que controlar, el que está en verde están ok o tienen otra configuración. En síntesis, en el mismo grupo de celda le puedes colocar varias reglas que te sirvan para hacer tipos de controles o visualmente te muestra la información así. Lo hagamos, miren, con los precios. A un segundo ejemplo con la otra categoría de reglas. Te pueden solicitar lo siguiente. De la columna H, marcame las 5 celdas con los 5 valores más altos. Las 5 celdas con los valores más altos. Bien. Paso 1, celda H2. Selecciono desde ahí hacia abajo todas las celdas que quiero controlar. Segundo paso, en formato condicional, les muestro la segunda categoría de reglas de control. Y ahí fíjense que trabaja con valores superiores, inferiores, promedio y más. Veamos un ejemplo simple que es 10 superiores. En 10 superiores, ¿qué te presenta en pantalla? Vas a marcar, leyendo la regla acá, las celdas cuyo rango sea superior y en esta caja, usando la flechita o escribiendo el 5, le pongo el 5, le voy a dar un relleno rojo. Hago aceptar. Vas a ver que en pantalla, voy moviendo un poquito el mouse, se marcaron las 5 con los valores más altos del grupo de celdas que yo tenía pintado. Y ahí vas haciendo controles. Esta herramienta te controla todo tipo de datos, texto, números, fechas, horas, con fórmulas, con variables de comparación, con lo que vos quieras, digamos. Es muy práctica para controlar planillas. Miren contexto. Columna C, donde están los clientes. En el primer cliente hago Control Shift, flecha para abajo. ¿Ya? Pinto las celdas a controlar. Me dicen, chequeame aquellos que son sociedad anónima, por X razón necesito algo en un control a esos clientes. Elijo las celdas, formato condicional y en la primera categoría de reglas, que es el más amplio, fíjate que trabaja con texto, con fecha, valores duplicados, recuerden que hay más, ahí está texto que contiene. Elijo y le tipeo la S, un punto, la A, y ya tengo en pantalla, escrito en minúscula, mayúscula, mientras esté el punto, si en alguna parte de la celda está escrito eso lo que tenés en esa caja, lo va a remarcar con rojo. Hago aceptar. Entonces, si vas viendo un poquito, ahí tenés una herramienta visual que te permite hacer controles en tu planilla. Algo que estaría bueno ver, que yo veo en muchas empresas pierden el tiempo cuando bajan, más que usted que baja mucha información de su sistema. Viste que cuando vos bajas perdés los títulos y ya no sabes qué iba en estos datos que están acá. Si este era el precio, si era el stock, si era el precio unitario. Te tenés que ir arriba para ir leyendo los títulos. Pierde mucho el tiempo. Mi intención es que quede en el video para que el que lo usa, bárbaro, pero el que no, tienen dónde recurrir para cuando le suceda esto, que pierdan los títulos. ¿Cómo se visibilizan siempre los títulos de las columnas? Hay una opción que está en el menú vista, va a ser esa misma técnica, quiero ver títulos, que ahí es donde se configura la visibilidad de los títulos. El paso que vas a hacer es ubicarte en la primera celda abajo de un título. Yo estoy en la celda E2. Primera celda abajo de cualquier título. Y en el menú vista, esa opción para que se queden visibles siempre los títulos se llama inmovilizar.
y vas a usar inmovilizar fila superior, que visualmente es lo que vos querés hacer. De donde yo estoy parado, celda 2, déjame inmovilizada la fila superior. Clic ahí. Cuando vayan haciendo con la ruedita hacia abajo, fíjense que el control es mucho más práctico porque siempre tenés visible los títulos. ¿Bien? Bueno, ahí tienen la presentación de la herramienta. Así trabaja formato condicional. Evalúa una regla y te pone un color, algo que vos hayas elegido para controlar los datos. ¿Con qué juega esta herramienta? Con el filtro. Pongan filtro. Control Shift L. ¿Por qué? Mira la columna fecha. En sus opciones de filtro, la columna fecha, la de filtro por color, estoy moviendo el mouse, la tiene grisada. Pero fíjate la de importe, que tiene colores en las celdas, filtro por color, está activada. Y vos decís, mira, dame los que están en rojo, o lo que me diste el control rojo, filtro por color, tenés de celda o de la fuente. Rojo. Estas son los 16 registros que yo marqué como rojo en el criterio que yo le había mostrado. Cliente, filtro por color, los rojos. Ahí están los SA que vendiste más de 150.000 pesos. Son 8 de los 41. O sea que trabajas con filtrado por colores. Control Shift L y volvés a ver la planilla completa. Bueno, esta es la herramienta. No es nada compleja, es mostrarles cómo trabaja. Es ver que les puede ayudar a hacer algún chequeo. Y que evalúen si la empiezan a utilizar en algunas de las tareas que les permiten hacer chequeo. ¿Qué viene de acá hasta que terminemos la primera jornada? Bien, parece práctica la herramienta. Mi intención es mostrarles casos prácticos de la herramienta, para que ese parece ustedes lo conviertan en sí, lo voy a utilizar en esta actividad. ¿Está? Entonces, lo que le sigue es, previo a un chequeo que quiero que hagamos, mostrarles casos prácticos en donde la vamos a utilizar. Primer chequeo que quiero que vean, porque cuando empiezan a utilizar la herramienta empieza mucho a colocarles colorcito a las planillas y te van a llegar planillas así, como la que tienen en pantalla, y acá aparece un montón de colores. Y vos estás viendo o presumiendo que en esta columna, la J, le configuraron en el menú inicio un formato condicional. ¿Cómo chequeas eso? Te paras en cualquier celda de la columna J y en formato condicional vas a trabajar con esta opción, administrar reglas. Clic en esa opción en cualquier celda de la columna J. Este panel que tienen en ventana, que es el administrador de reglas de formato condicional, es practiquísimo. Te dice, desde la celda seleccionada actual, vos tenés dos reglas. Si es menor a este número el valor de la celda, le va a dar este formato, y este es buenísimo, que te dice de qué celda a qué celda se está configurada esta regla. ¿Sí? Te dice, mira, hasta la celda 42 de la J tenés esta configuración. Si han cargado más datos, acá la podés editar. Y si la celda de abajo o la de arriba la querés modificar, tenés botones de modificación, de eliminación. Panel practiquísimo para chequear cómo tenés configurado una planilla con esta herramienta. Hago aceptar. Miren para qué puede ser que les sea útil este tipo de chequeo. Vamos a la hoja que dice Max Fórmulas. Planilla Max Fórmulas. Veamos una primera opción de chequeo que les puede ser útil. ¿Ven estos números que estoy pintando ahí en pantalla? Desde enero hasta mayo, los números. Me interesa tener remarcado el valor numérico más alto de lo que tengo en pantalla. Ese control quiero hacer. Paso 1, pinta la celda a controlar. Paso 2, formato condicional, y trabajemos con la segunda categoría. Vas a trabajar con 10 superiores. Quiero el mayor. En vez de 10, me quedo con un superior y hago aceptar. El valor más alto lo tenés en pantalla. Teniendo las celdas pintadas,
veamos que me marque el más bajo con otro color. Trabajo con 10 inferiores. Formato condicional, reglas para valores superiores, 10 inferiores. Y trabajo con el valor más bajo con otro color. Le pongo un verde. Hago aceptar y visiblemente vos podés tener esta configuración en pantalla. El valor más alto en rojo, el valor más bajo en verde. Me dice, ¿sabes qué? Mayo acaba de pasar, hay una corrección. La celda F2 de Marcelo Ruiz no era 7500, era 500. Escriban 500 y den Enter. Ese valor pasó a ser el más chico. El que tiene en pantalla dice 3000. No era 3000, era 13000. La celda F3. Automáticamente evalúa y pasa a ser el valor más alto de ese 13000. Suponete, mira, en enero la celda B4 era 22000. Pones 22000, evalúa y controla y automáticamente tenés como resaltado el valor más alto. ¿Ese le salió? Bien. ¿Qué pasa cuando siguen cargando datos? Ponele junio. Sigo cargando en junio, dice, ahora aparece la evaluación de venta de junio, gasto de junio, lo que sea esto de junio. Y junio, por ejemplo, miren, arranco con Marcelo Ruiz y él sigue con valores bajos, 300. Medina, 13000, el mismo valor. Voy a cargar los mismos valores que están al lado. ¿Sí? 3852, 4000. Y este va a ser el último valor, va a ser 30000. Evidentemente, cuando cargo los nuevos valores, no me está tomando la configuración que yo hice sobre estas celdas. ¿Cómo hago para que me tome los nuevos valores? Sería, repasando lo último que vieron recién, ¿qué es lo que tienen que aplicar? Se paran en cualquiera de las celdas donde tengan la configuración armada. Yo estoy en la celda C3. Vas a ir a formato condicional y el chequeador de cómo está configurado es esta opción, administrar reglas. Y en el chequeo que vos tenés te dice, mira, el 1 inferior, el 1 superior, el inferior está en verde y el superior en rojo. Chequeo. Y está aplicado hasta la columna F. Junio está en la G. Bueno, borro la F, tipeo la G. Abajo, en la regla de abajo también borro la F, tipeo la G. Hay que ser prolijito, no borrar de más. Corrijo hacia dónde se aplica, hago aceptar y como que lo incorporo el mes siguiente en el chequeo. Y fíjense que al haber cargado esos montos, tengo ese tipo de control ampliado al siguiente mes. Ahora voy a hacer un ejemplo, por ejemplo, con control de esto de stock que tengo acá. Entonces tengo sectores por meses y por la distinta área o ausentismo, supongamos, que tengo. De todos estos valores, quiero que me marque en amarillo, ¿sí? Aquellos valores que superan los 100, los 150. Y después viene el jefe y dice, ¿sabes qué? No, 150 no va a ser límite, va a ser 160. Después te cambia, no, va a ser 180, no, este mes va a ser, y te van cambiando. Entonces decido colocar el límite en una celda. Tipeo 150 en la celda D11. Lo hago más grande, negrita. Este es el valor de control. ¿Por qué lo pongo en una celda? Porque me lo cambian. A veces me dicen 150, a veces me dicen 120. Y yo todos estos valores numéricos de abajo los quiero chequear contra ese. ¿Cómo lo hago? Y ya lo viste, nada más que vamos a hacer un pequeño cambio de los ejemplos anteriores. Lo hagamos por partes. Paso 1. Pintar las celdas, hacer ese control. Suponete que sea ausentismo, stock, lo que sea. Paso 2. En formato condicional,
elegís alguna regla para controlar las celdas. Es mayor que, igual que trabajamos recién. El valor al aplicar el formato no lo vas a escribir en esa caja, porque recuerden que es un valor, en este caso hipotético, que te lo van cambiando. En esa caja borra lo que hay y decir, voy a evaluar lo que yo cargue en la celda de 11. Clic en la celda donde tenés cargado el valor de control. ¿Con qué relleno? Lo voy a dejar ahí en relleno rojo. Hago aceptar. Todas las celdas que sean mayores a 150 la estás viendo en pantalla con ese color rojo de remarcado. La celda de 11 cambia el valor de chequeo y pasa a ser 160. Lo cambias, pasa a ser 200. Nada hay mayor que 200. Pasa a ser 50. Toda menos esta. ¿Bien? Si voy a escribir el valor de control en esa celda, abajo automáticamente tenés el control. Con este segundo ejemplo, vas viendo cómo le podés dar una utilización a esta herramienta. Hago un siguiente ejemplo. No duden en hacer alguna pausa, algo que quieran que yo remarque o no les haya salido, así yo lo repito, ¿no? Miren la planilla de contratados o contratos. ¿Cuál es el objetivo de este ejemplo? Verificar todos los contratos que se vencen en el mes actual. Todos los que se vencen en junio, márcamelo. Fíjate que en vencimiento están la fecha de vencimiento. Decido hacer ese control en forma visual. Paso 1, elijo las celdas a controlar donde tengo una fecha. Paso 2, me voy a formato condicional y verifico en la primera categoría de reglas si hay algo que trabaje con fechas. Acá dice una fecha y yo quiero un mes, que te dije que este listado de reglas son una síntesis y en esta opción hay más reglas. Clic en más reglas. Y voy a mostrarle una ventana muy útil para avanzar un poquito con más tipo de controles. En este sector donde estoy moviendo el mouse, podés trabajar con el trabajo de valores de celdas, numéricos, texto, con todas estas opciones. Fíjate que ya no solo es que contiene, hay otro que empieza, que termina. Para control de fecha tenés fechas, las que sean de ayer, las de hoy, de mañana. Y fíjate que la que te dice mes pasado, este mes, mes siguiente, elijo este mes. Repito, en esta opción de formato condicional tenés reglas, pero en más reglas están todas que te pueden servir eligiendo qué tipo de datos querés controlar. Entonces, fecha este mes, todas las que tengan fecha de este mes, le voy a dar el formato que elija en ese botón. Le voy a dar un relleno amarillo. Ficha relleno amarillo, aceptar. Entonces, a la fecha que tengan de este mes, le voy a colocar el formato que lo elegí con este botón de relleno amarillo. Aceptar. Y en pantalla tengo, como estamos en el mes de junio, resaltada el junio. Cuando pases a julio, se van a resaltar las de julio automáticamente. Cuando pase a agosto, las de agosto. La configuración queda y automáticamente tenés en pantalla ese control. Por ejemplo, en fechas muy útil. ¿Le salió? Es una herramienta buenísima para controlar datos. Vamos a la hoja duplicados y con esto van a ver cómo van a ahorrar tiempo. La hoja duplicado
le tengo que mostrar con esta herramienta cómo chequeo si tengo datos cargados más de una vez, visualmente y en forma rápida. Me voy a la hoja duplicados, elijo la columna B para revisar si en esa columna tengo más de una vez cargado un número de plan. Pinto la columna completa. ¿En dónde está la opción? Formato condicional, primer categoría de reglas de chequeo. Vas a elegir la que se llama valores duplicados. Le haces un clic y vas a ver que lo único que tenés que hacer es cambiar con qué color querés chequear los duplicados. Lo dejé en rojo, ¿no? Visualmente el rojo es muy práctico para resaltar y culturalmente uno ve el rojo, hacen aceptar, chequean. Las que están en rojo es la que están escritas más de una vez. Lo hace con número, lo hace con texto también. Elegí la columna A y repitamos la acción. Formato condicional, regla para resaltar celda, valores duplicados. Solo tenés que hacer aceptar. Y en pantalla tenés lo que está en rojo y lo que está cargado más de una vez. O sea que una tarea que por ahí te puede ocupar mucho tiempo, con esta vas viendo que lo resuelve visualmente muy rápido. ¿Cómo les tiene que seguir utilizando ustedes esta herramienta? Con filtros. No duden en hacer filtros y filtrar por color. De la columna A, 9 de 49 tengo en rojos acá. Filtremos también por color la columna B. Y en total tengo 6 registros de los 49 que son totalmente idénticos. Que vos podés evaluar con cuál te quedás y con cuál seguís, digamos, ¿sí? Esta herramienta entonces muy visual y muy simple para trabajar. Ya que viéndole los diagnósticos que hicieron, decís, ¿sabes qué? También estaría bueno, que yo ya sé armar planillitas, cargar algunas planillas con datos. Esta herramienta que acabas de ver, miren, agreguen una hoja nueva. Agregué una hoja nueva con este botón, hoja nueva. Y también les sirve, por ejemplo, para hacer carga y controlar bien la carga. Miren, por ejemplo, voy a cargar los legajos que están haciendo algún tipo de listado ustedes. Legajo, apellido y, por ejemplo, fecha de ingreso. ¿Sí? O fecha de vacunación, voy a poner, fecha de vacuna. Y voy a agarrar y decir, che, bueno, es que estoy cargando y por ahí yo cargo, después carga mi compañera y no quiero que me escriban 2 veces el número de legajo. O si están 2 veces el número de legajo, estoy viendo que la fecha de vacuna es de la segunda vacuna, qué sé yo. Quiero controlar esa columna A. Paso 1, elijo la columna a controlar. Paso 2, en formato condicional, elijo la regla para el control. Valores duplicados, que es la que estamos viendo ahora. El paso 3 es configurarla, que acá en la configuración solo hay que elegir el color, no va. Hago aceptar. Listo. La columna A, si vos le vas cargando legajos, si en algún lado, en cualquier parte de la columna A, le volví a cargar el legajo 3, te lo marca de que ya está escrito en alguna parte de la columna. Más abajo el legajo, qué sé yo, 4, te lo marca. Más abajo, alguien te vuelve a escribir el 3, ya, esta es la tercera dosis, ya tenés resaltado, a alguien lo tipió más arriba al valor 3. O sea que es muy simple, por ahí es muy práctica para que la puedas utilizar. Y miren con qué cierro el taller. Algo que no lo mostré, yo le iba a decir chequeo de hojas. Si ustedes hacen arriba de la palabra listo, donde estoy moviendo el mouse parte inferior izquierda, con el botón derecho del mouse, le sale listado de hojas. Yo les mandé una cartilla que, en mi intención, si tienen un tiempo y no tienen planillas para hacer algún tipo de ejercicio, en la cartilla lo hago trabajar con esta hoja que se llama ejercicio 1,
Si leen las consignas, podrían hacer los ejercicios que pido en la cartilla que está en el Word, que se los mande por correo, con estos datos. Esta es la planilla, esta es la hoja de ejercicio 1. Con el botón derecho del mouse, miren el que se llama comparar OT, le haces doble clic. Y esto me lo enseñaron de controles internos de orden de trabajo, y con esto cierro la clase de hoy. Si ustedes tienen una planilla interna, por ejemplo, para controlar órdenes de trabajo que tienen pendientes, y en mi planilla interna tengo algunos que están pendientes y otros que ya están resueltos, y bajo del SAP las que actualmente están pendientes y las coloco en una parte de esta misma planilla, con la herramienta que le acabo de mostrar pueden visualmente chequear si lo que está en mi planilla interna también figura como pendiente en la planilla del SAP. Recuerden que la del SAP solo muestra estados pendientes de orden de trabajo. ¿Bien? Si tienen así la información organizada, miren de simple que es chequear que este número de orden de trabajo esté en ambas planillas. Elijan la columna A, tecla control presionada y sin soltar, elijan la columna I. ¿Bien? Formato condicional y eligen valores duplicados. Eso es todo. Cuando hagan aceptar, todo lo que esté en rojo está en ambas planillas. Todo lo que está en rojo está en ambas planillas. Lo que a la izquierda, fíjate la fila 82, no está en rojo, son aquellas órdenes de trabajo resueltas. Y las que en la columna I no estén en rojo, fila 130, son órdenes de trabajo nuevas que se cargaron en pendiente en el SAP, que yo las tengo que incorporar a mi planilla. Lo hiciste al control, al chequeo en estos simples pasos.